Cuando gusten, podemos comenzar. Adelante, Lu. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Lucía Facito, soy médica egresada de la UBA y psiquiatra del Servicio de Psiquiatría de FLENI, donde hice mi residencia, y actualmente estoy coordinando lo que es la clínica de los tratamientos para los trastornos psiquiátricos refractarios en este mismo servicio, y soy becaria doctoral del CONICET. Estoy realizando mi tesis doctoral sobre depresión refractaria, neuroimágenes, terapia electroconvulsiva y ketamina. Y en este contexto, bueno, tuve el gusto de conocer al doctor Camprodón y ir a hacer una rotación por su laboratorio, así que se los voy a presentar. Joan Camprodón es jefe de la División de Neuropsiquiatría en Massachusetts General Hospital, en Boston. Aparte es el director fundador del Servicio Clínico de Estimulación Magnética Transcraneal del mismo hospital. Es director del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neuromodulación. Es profesor asociado de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Aparte es miembro del Comité de Neurocirugía Psiquiátrica. Se desempeña también como médico tratante, como psiquiatra en los departamentos de neuropsiquiatría y neurología cognitiva del comportamiento, y está también certificado por estas mismas especialidades, y es parte del comité ejecutivo del Centro Interdisciplinario del Cerebro del MGH también. Él dirige un prestigioso laboratorio que utiliza distintas técnicas de neuroimágenes, incluyendo resonancia magnética cerebral, estructural y funcional, electroencefalograma y estimulación cerebral para investigar los circuitos neuronales y la neuroplasticidad de una manera translacional. En su laboratorio trabajan con una amplia gama de técnicas de neuromodulación, tanto invasivas como no invasivas, incluyendo la estimulación transcraneal con corriente directa, el TDCS, la estimulación magnética transcraneal, TMS, la terapia electroconvulsiva y la estimulación cerebral profunda, entre otras. Y también realizan combinaciones simultáneas que son muy innovadoras en investigación de TMS y TDCS con neuroimágenes. La mayor motivación de la investigación en su laboratorio es comprender las propiedades básicas de los circuitos de las redes neuronales y cómo los cambios plásticos desadaptativos conducen a trastornos neuropsiquiátricos, basado en el paradigma de que los trastornos psiquiátricos son trastornos de neurocircuitos. Los esfuerzos críticos están orientados a aplicar los paradigmas y métodos de la neurociencia de sistemas humanos para desarrollar herramientas clínicas de alto impacto, identificar objetivos para la acción terapéutica y diseñar tratamientos de neuromodulación que puedan ser guiados por imágenes y que sean individualizados. Como comentario personal, lo que destaco del laboratorio, que es algo muy difícil de ver acá en Argentina, es que realmente la investigación y la clínica están completamente de la mano, no hay una separación entre ellas. Cada paciente que es atendido con algún tratamiento de neuromodulación o es parte de un protocolo, ya sea donde se busca innovar, digamos, con un tratamiento, o donde se busca justamente encontrar nuevos targets, digamos, o nuevas técnicas. Con lo cual, bueno, es muy interesante y creo que es de excelencia y que apunta a esto que acá en Argentina nos falta mucho en la psiquiatría y en la neuropsiquiatría en general, que es poder no separar más la clínica y la investigación. Así que bueno, un honor que hoy estés con nosotros, Joan. Por otro lado, presento también a los prestigiosos panelistas de acá de nuestro país, de Argentina. El doctor Ricardo Corral es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, es docente de psiquiatría de la UBA, es presidente de la AAP y es director de la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Mentales. La doctora Marcela Weissman Campos es psiquiatra, neuróloga cognitiva y magíster en neuropsicofarmacología, y trabaja también en el Instituto FLENI, donde se desempeña como psiquiatra en el servicio de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología. Y bueno, se dedica principalmente a todo lo que es adicciones. Y finalmente el doctor Tomás Maresca es psiquiatra y presidente del capítulo de psiconeuroinmunoendocrinología de la AAP, y es docente titular de
la carrera especialista de psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires en la materia de psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, y finalmente el doctor Fabián y el doctor Leandro Piedemonte, que son los directores de este curso y también de la Fundación CENIT, agradecerles por presentar hoy a los expositores y por dar este curso que es muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, yo simplemente quiero agradecerle a toda la audiencia, a la gente que se conectó, a los panelistas, a vos, Joan. Sabemos que tenés una agenda muy cargada y es un honor, la verdad es un privilegio contar con vos. Agradecer el apoyo de la Fundación CENIT y desde el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, volver a agradecer una vez más a nuestra sociedad madre por el apoyo constante. De hecho, hoy eso se ve plasmado con la presencia del presidente de la misma y del presidente de un capítulo, y bueno, inclusive Lucía es miembro del capítulo de neuromodulación. Así que muchísimas gracias y Joan, adelante. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder hablar de neuromodulación y conocer a colegas que trabajan en este ámbito en el mundo hispano en particular. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Joan. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Vamos a hablar de TMS o que son las siglas en inglés, Transcranial Magnetic Stimulation, estimulación magnética transcraneal, en trastornos psiquiátricos, y hablaremos de los principios y las aplicaciones. Les voy a decir un poco lo que no vamos a hacer. No les voy a bombardear con una lista de estudios clínicos o revisiones. Creo que esto es menos útil para una charla de una hora, intentar cubrir todas las aplicaciones de los estudios. Siempre nos quedamos cortos y creo que hay muy buenas revisiones que uno puede leerlas y realmente aprende mucho más que en una charla. Creo que lo que podemos hacer en una charla como esta en una hora es hablar más de marcos conceptuales y hablar más de cómo pensar desde el punto de vista de la clínica la toma de decisiones con TMS. Es decir, en qué marco clínico y neurobiológico nos situamos, cuál es el marco tecnológico en el que nos situamos, y después entender cuáles son los parámetros que un clínico de TMS tiene a su alcance para poder tomar decisiones y entender sobre todo cómo, haciendo cambios de esos parámetros, vamos a primero inducir cambios en neurobiología y segundo, inducir cambios en la clínica de los pacientes. Luego sí que hablaremos obviamente también de aspectos regulatorios y de aspectos clínicos, y hablaremos algunos, discutiremos algunos de los pivotal trials, que son los estudios clínicos que han dado lugar a la aprobación de TMS para distintas indicaciones, sobre todo en depresión, en OCD, trastorno obsesivo compulsivo, y en adicciones al tabaquismo. Estos son mis disclosures, mis conflictos de interés, y esto es el outline que les he discutido. Hablaremos primero del paradigma de las neurociencias clínicas, después hablaremos del marco técnico, después discutiremos los parámetros de TMS, cuáles son los mecanismos de acción desde el punto de vista de circuitos y cómo a través de eso podemos llegar a inducir cambios clínicos. Y finalmente hablaremos de las aplicaciones clínicas, que son terapéuticas sí, pero también diagnósticas. Es importante que tengamos en cuenta que generalmente, sobre todo en psiquiatría, nos centramos en aplicaciones terapéuticas, que las hay, pero hay otras aplicaciones clínicas que son diagnósticas, que están aprobadas y que se utilizan de forma común, tanto en clínicas de neurofisiología clínica como en neurocirugía para el mapping prequirúrgico de zonas motoras y zonas del lenguaje. Muy bien, pues empecemos. Siempre me parece importante definir el marco en el que nos situamos, y el marco desde el punto de vista biológico es el marco de la neurociencia de circuitos. Y de estos
de aquí podemos llegar a formular los trastornos neuropsiquiátricos como trastornos de conectividad o desconectividad. Hay muchos niveles de resolución biológica para entender el cerebro y ninguno es más importante que el otro. Uno. Y dos, casi todos están relacionados causalmente entre sí. Por ejemplo, desde lo más micro a lo más macro, tenemos los genes que codifican moléculas, moléculas que construyen células, células que se conectan en sinapses y que definen zonas cerebrales que están definidas por microcircuitos. De esas zonas cerebrales tenemos circuitos más amplios o sistemas, como sistemas atencionales, sistemas motores, sistemas visuales, etc. Más allá de estos circuitos distribuidos, tenemos dinámicas a nivel de órgano que incluyen flujo vascular, flujo de líquido cefalorraquídeo, dinámicas inmunológicas tanto celulares como moleculares. Y de las funciones del cerebro tenemos las funciones del cerebro, de las dinámicas biológicas del cerebro tenemos funciones del cerebro, la conducta, la cognición, las emociones, el movimiento, las sensaciones, el equilibrio. Y todas estas funciones, cuando se rompen y cuando son maladaptativas, son los que llamamos tanto los síntomas como los signos, bien sean subjetivos o objetivos. Y estos síntomas y síntomas definen los síndromes clínicos, que son lo que tratamos como médicos delante del paciente individual que viene a vernos a la clínica. Más allá del paciente individual tenemos dinámicas poblacionales que los epidemiólogos estudian. Incluso más allá tenemos dinámicas culturales, religiosas, muy meta, que también son relevantes para entender la función cerebral. De nuevo, ninguno es más importante que otra y la causalidad va tanto desde los genes hacia arriba como también de aspectos más macro hacia los aspectos más micro. Por ejemplo, aspectos de aprendizaje, aspectos conductuales, sabemos que tienen tanto impacto a nivel genético, epigenético, como a nivel de plasticidad sináptica, como a nivel de cambios estructurales en zonas cerebrales, como a nivel de cambios fisiológicos en circuitos. Con lo cual la causalidad va en dos direcciones. Pero a pesar de eso, es importante tener en cuenta de que es a nivel de circuitos donde realmente suceden los procesos, las computaciones, los cálculos fisiológicos que dan lugar a la conducta, a la cognición, a las emociones. Y en tanto que neuropsiquiatras nos dedicamos a trastornos de estas funciones cerebrales, con lo cual es un nivel de resolución biológica particularmente relevante desde un punto de vista fisiopatológico. Pero más allá de la fisiopatología, también este nivel de resolución biológica es importante desde el punto de vista de la terapéutica. En las neurociencias clínicas tenemos tres tipos de opciones terapéuticas principales. Por un lado tenemos la farmacología, que interacciona o modula el cerebro desde el punto de vista molecular. Tenemos intervenciones conductuales o no somáticas, y aquí pondría tanto la psicoterapia como la rehabilitación física, como la rehabilitación cognitiva. Son terapias no somáticas que son capaces de modular función cerebral. Y después tenemos la estimulación cerebral, la neuromodulación, son todos términos sinónimos, que modulan el cerebro a nivel de circuitos. Con lo cual, tanto desde la fisiopatología como desde la terapéutica, es un nivel particularmente relevante, tanto para la neuropsiquiatría clínica como para la neuromodulación clínica, y será nuestro nivel, digamos, de análisis principal desde el punto de vista biológico. De todos modos, desde la clínica, particularmente en la clínica psiquiátrica, no siempre es fácil ir desde una historia clínica, un examen clínico en psiquiatría, a una formulación de circuitos. De todas maneras, creo que hemos llegado a un punto donde tenemos suficiente conocimiento tanto de la fisiopatología de los trastornos como tecnologías que nos pueden ayudar a utilizar este conocimiento neurobiológico en la clínica para ayudarnos a tomar mejores decisiones o para ayudarnos a entender mejor problemas de pacientes concretos o para ayudarnos a diseñar mejores planes de tratamiento. ¿Cómo vamos desde la historia clínica a los circuitos? Seguramente no intentando saltar directamente desde el síndrome, es decir, depresión mayor, PTSD,
esquizofrenia. Va a ser muy difícil desde la complejidad y diversidad de síntomas que uno puede ver en cualquier de estos síntomas a una estructura cerebral concreta, a un circuito concreto. Pero si somos capaces de diseccionar los componentes afectivos, cognitivos, conductuales, vegetativos de ese síndrome, esas dimensiones clínicas, desde esas dimensiones clínicas vamos a ser mucho más capaces de sí entonces encontrar correlatos neurobiológicos. Por ejemplo, aquí en la izquierda tengo los síntomas que el DSM describe como los que definen la depresión. Y esto es lo que utilizamos cada día para diagnosticar a los pacientes, esto es lo que está en los libros de texto, lo que enseñamos a nuestros residentes, a los fellows, a los estudiantes de medicina, y es verdad, no es que sea falso, y nos ha traído hasta aquí y no estamos mal, pero no es suficiente para seguir avanzando. Si diseccionamos estos síntomas desde el punto de vista biológico, podemos empezar a pensar que el estado de ánimo depresivo, la tristeza, las emociones negativas, se procesan en circuitos que tienen como un hub importante el córtex subgenual cingulado, o sea, el cíngulo subgenual. O sea, esto es el córtex cingular, esto es el gueno, la rodilla del cuerpo calloso, y la parte inferior es en inglés el subgenual cingulate. Es un área que sabemos que es hiperactiva en depresión, es un área que se activa también si inducimos tristeza en personas sanas que no tienen un trastorno del humor, y es uno de los targets de DBS para depresión. Pero los trastornos del humor no son solo excesos de emociones negativas, también son déficits de emociones positivas, la anedonia, la amotivación, y esas emociones no son parte de un continuo que va de las emociones negativas a las emociones positivas. Hay dos continuos distintos, uno para emociones negativas, uno para emociones positivas, y la prueba es que la anatomía que sustenta las unas y las otras es distinta. Las emociones positivas o el déficit de ellas, la anedonia, la motivación, se procesan en los circuitos de la recompensa. Aquí tengo un corte sagital medio, pero si nos moviéramos un poco lateralmente estaría apuntando al núcleo accumbens, y tenemos los circuitos de recompensa que van desde el área tegmental anterior aquí con conexiones al núcleo accumbens, pero también conexiones corticales a órbita frontal medial y por todo el cíngulo. De nuevo, emociones positivas, emociones negativas, pero aunque los trastornos del humor obviamente son trastornos emocionales, son más que trastornos emocionales. Tenemos otros síntomas autonómicos, conductuales y cognitivos, problemas de anergia, estos circuitos ascendentes reticulares desde el brainstem, el tronco encefálico, problemas más autonómicos, problemas de sueño, de apetito, estructuras hipotalámicas, problemas cognitivos, sobre todo de función ejecutiva y atención, en la corteza dorsolateral prefrontal, y aquí tenemos circuitos córtico-corticales, frontoparietales y circuitos córtico-subcorticales, del córtex al estriado, al tálamo y de vuelta al córtex. Después tenemos el sentimiento de culpa, la ruminación, y aquí estaría apuntando al córtex, al cíngulo posterior, que es un nodo relevante, importante para procesar información sobre uno mismo en los circuitos del Default Mode Network, que incluirían también el córtex frontal ventromedial y estructuras también temporales y parietales. Y finalmente el suicidio o la autolisis, que aunque podemos argumentar que no es un síntoma, una dimensión, sino quizás sea un síndrome, igual que la depresión es un síndrome, igual que el trastorno bipolar es un síndrome, donde hay complejidad y heterogeneidad de síntomas y signos. De todas maneras, hay mucha evidencia empírica que apunta a trastornos patológicos o cambios patológicos en el cíngulo anterior, tanto en estudios post-mortem, en personas que se han suicidado con métodos muy violentos o menos violentos, personas con depresión que murieron por suicidio o no suicidio. Vemos que hay diferencias en la morfología, en el número de células o cambios citoarquitectónicos. Hay cambios metabólicos que podemos medir con PET. Hay cambios estructurales que podemos medir con resonancias estructurales. Hay cambios funcionales, tanto de activación como de conectividad funcional, que podemos medir de nuevo
tanto con PET como con resonancia funcional. Entonces, mirando este mapa y poniendo un poco la idea original, no es sorpresa de que durante 20, 30, 40 años hayamos fallado de forma tan rotunda en intentar encontrar el circuito de la depresión, porque seguramente no hay un circuito de la depresión. La depresión es un síndrome y como todos los síndromes, también la insuficiencia cardíaca izquierda, hay distintos mecanismos que pueden dar lugar a ella, pues como todos los síndromes seguramente hay distintas fisiopatologías, distintas enfermedades que dan lugar a un síndrome. Y desde el punto de vista anatómico está muy distribuido, estamos apuntando a nodos principales de circuitos más distribuidos y aún así, aunque solo sean nodos, estamos viendo que están muy distribuidos por todo el cerebro, ¿no? Si queremos pensar tratamientos que modulen estos circuitos de manera que puedan cambiar estos síntomas a funciones más adaptativas, tendremos que tener en cuenta, de alguna manera, una formulación desde el punto de vista de circuitos de ese paciente. Y para hacer eso, más allá de decir, este paciente tiene depresión, con lo cual voy a hacer este tratamiento para la depresión, podemos plantearnos, ok, este paciente tiene depresión, pero ¿cuál de todos estos síntomas son los que realmente están impactando más en la función de este paciente? ¿Es un paciente que tiene motivación o no? ¿Es un paciente con trastornos ejecutivos o no? ¿Tiene más tristeza? ¿Tiene más anedonia? ¿Tiene las dos combinadas? Y en función de esto podemos empezar a formular hipótesis mecanísticas sobre cuáles son los circuitos que están predominantemente afectados en este paciente. Y en función de esta formulación clínica de circuitos podemos plantearnos una estrategia terapéutica que se centre en los circuitos que están afectados no en la enfermedad, sino en ese paciente con sus características concretas y con sus tanto clínicas como biológicas, ¿no? Algo que es relevante, si vemos este mapa, es que aunque todos estos síntomas son relevantes para la depresión, no solo son relevantes para la depresión. Es decir, uno tiene problemas de motivación en la depresión, claro, también en los síntomas negativos de la esquizofrenia, también en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, pacientes en las fases tempranas de Alzheimer's, pacientes según qué tipos de ictus. Tenemos problemas con función ejecutiva básicamente en todas las patologías psiquiátricas y la mayoría de patologías neurológicas, con lo cual tenemos suicidio también en muchas patologías distintas, con lo cual esta formulación de circuitos, aunque nos podría ayudar a formular la clínica, contextualizar desde el punto de vista de circuitos a un paciente concreto con depresión, no solo nos ayuda con un paciente de depresión. Y la idea que es relevante desde el punto de vista terapéutico es que seguramente si tenemos una intervención que es capaz de modular la motivación en un paciente con depresión, es bastante razonable pensar que también podría modular la motivación en un paciente con esquizofrenia, en un paciente con TDAH, en un paciente con TBI, con traumatismo craneoencefálico, etc. Con lo cual son dimensiones transdiagnósticas, si queremos, que nos permiten, sin dejar de basarnos en el fundamento de la clínica, que es una buena historia y un buen examen, pero ir más allá de una formulación sindrómica a ir a una formulación dimensional, que es lo que digamos sería como el paso que nos permite ir a una formulación de circuitos. Y de esa formulación de circuitos proponer un plan de tratamiento con intervenciones que afectan el cerebro a nivel de circuitos, como son todas intervenciones de estimulación cerebral. Bueno, este es el marco clínico neurobiológico. Hablemos un poco del marco técnico. El TMS es solo una de las muchas herramientas y técnicas de estimulación cerebral. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Se pueden clasificar de distintos tipos. Esta es una de las clasificaciones más comunes en función de su patrón de seguridad, su patrón de tolerabilidad, de cuán invasivas o no invasivas son. Por un lado tenemos las herramientas o los tratamientos invasivos, son quirúrgicos, la estimulación cerebral profunda, la estimulación del nervio vago, estos son aprobados con indicaciones claras, los utilizamos en la clínica de una forma relativamente común, y luego tenemos otras indicaciones más experimentales como la estimulación epidural, que básicamente intenta poner un estimulador cosido encima de la dura y con la intención de generar estimulación cortical de forma continua. Sería como hacer TMS, pero de forma continua, no de una forma periódica. Es un tratamiento experimental.
Más en lo quirúrgico tenemos los tratamientos convulsivos, que de nuevo no necesitan de bisturí, pero sí que necesitan de anestesia general. Son tratamientos que pretenden inducir una convulsión generalizada, pero bajo anestesia general, bajo parálisis farmacológica. Son anestesias muy cortas, de 3 a 5 minutos generalmente, porque las crisis convulsivas son muy cortas, entre de 20 a 60 segundos generalmente, hay un rango. Y sigue siendo la terapia electroconvulsiva el gold standard, diríamos en inglés, la terapia más efectiva que tenemos en psiquiatría, seguramente una de las más efectivas en medicina en general. Son pacientes muy enfermos, muy refractarios y muy severos, y a pesar de eso generalmente podemos ver respuestas del 70 al 90% en depresiones muy severas. Es un tratamiento que es muy bueno de forma aguda para sacar a los pacientes de depresión, no es tan bueno para mantener a los pacientes fuera de depresión. Y es el primer tratamiento de estimulación cerebral que se desarrolló y que hemos tenido en la clínica desde los años 30 del siglo XX. Más allá de este tratamiento que está muy establecido, tenemos la Magnetic Seizure Therapy, o MST, que básicamente es una forma de hacer TMS de forma muy agresiva. En TMS intentamos que no haya una crisis convulsiva, es un potencial efecto secundario. En el MST intentamos inducir una crisis convulsiva con TMS, bajo anestesia general, bajo parálisis farmacológica. Y la idea es que teniendo un foco de la crisis convulsiva más focal, tendríamos una respuesta terapéutica parecida, pero tendríamos un patrón de efectos secundarios cognitivos mucho menor. Al menos esa es la hipótesis. Todavía no está aprobado, hay una serie de estudios de fase 3 que están en marcha, pero veremos los resultados dentro de poco. Y más allá de lo convulsivo tenemos lo no invasivo. Y dentro de las técnicas no invasivas tenemos el TMS, en la que nos centraremos hoy, y tenemos otras técnicas como el TDCS, el Transcranial Direct Current Stimulation, o la técnica de estimulación con corrientes directas transcraneales, que no tiene ninguna indicación, pero es una herramienta que está creciendo tanto en investigación como en clínica, porque es muy barata de producir, es un tratamiento portable, potencialmente un tratamiento que se puede hacer en casa, y eso tiene muchas ventajas, aunque es aún más segura que TMS. Y hay una serie de pivotal trials, que son los estudios pivotes, dice en inglés, que son los estudios que intentan, son los estudios de fase 3 que intentan llevar a la regulación por parte de la FDA americana para abrir indicaciones. Y hay estudios en depresión, hay estudios en epilepsia focal, hay estudios en TDAH, a menos que conozca yo ahora, y en Alzheimer's, que están intentando explorar las indicaciones y tenerlas aprobadas por parte de la FDA. Y hablando de la FDA, este es el punto de vista regulatorio, este es el panorama que tenemos al menos en los Estados Unidos. La estimulación cerebral profunda, la primera indicación fue para dolor crónico, aunque esa indicación eventualmente fue revocada por la FDA. Estaban contentos con los datos de seguridad, pero no tanto con los datos de efectividad. Todavía se utiliza en casos muy extremos, igual que a veces se utilizan cingulotomías en casos muy extremos de dolor muy crónico de forma casi paliativa, pero básicamente no, sería un tratamiento off-label. Después tenemos las indicaciones más comunes, que son los trastornos de movimiento, tanto la enfermedad de Parkinson como temblor esencial, como la distonía. Está aprobado psiquiátricamente para trastorno obsesivo compulsivo en Estados Unidos, casos muy severos, muy refractarios, bien documentados, pueden tratarse de forma quirúrgica, y esto a estas alturas está cubierto por tanto los seguros privados como públicos. Y después tenemos indicaciones experimentales, como es el caso de la depresión mayor, donde ha habido una serie de estudios open label naturalísticos sin controles placebo muy prometedores, pero también ha habido 2 estudios financiados por la industria que fueron randomizados a doble ciego y que no fueron positivos. No puedo decir que fueron negativos porque al menos uno de ellos se pararon antes de acabarlo, pero no tenemos datos para apoyar el uso de DBS en depresión mayor
de una forma masiva en la clínica, todavía es una fase experimental. Lo cual no quiere decir que hayamos desistido de esta indicación. Todos los que tratamos, tengo en mi clínica varios pacientes que en su día los implantamos con DBS con depresión y no todos han respondido, pero para algunos realmente ha sido un salvavidas. Más allá del Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda, tenemos la estimulación del nervio vago. Se ha probado para la epilepsia, se ha probado para la depresión mayor. TMS, se ha probado para la depresión mayor. Para el tratamiento agudo de migrañas, eso es igual que utilizaremos el sumatriptán, por ejemplo. No es para prevenir las migrañas, pero en el caso de una migraña que está empezando, hay una forma especial de TMS, que es una máquina que no es pequeña, pero es más portable que las máquinas de TMS que utilizamos en una clínica de depresión, que uno aplicaría en el polo occipital, y son pulsos simples de TMS que intentan abortar esa cadena neurovascular que está en la base del inicio de la fisiopatología de la migraña. Está aprobado TMS, pues hemos dicho, para depresión mayor, para migrañas, para el manejo agudo, en trastorno obsesivo compulsivo y en tabaquismo. Y, como hemos dicho, las terapias de estimulación por corriente transcranial, bien sean por corriente directa o alterna, no están aprobadas, son experimentales. Muchas técnicas, muchas indicaciones, más invasivas, menos invasivas. Hay muchos aspectos que son muy específicos de cada técnica, pero aún así es importante que resaltemos de que hay un marco tanto biológico como técnico, como clínico, sobre todo clínico, para pensar toda esta gama de tratamientos con máquina, con estimulación cerebral. Y para todas ellas hay tres cosas que tenemos que saber cuando nos planteamos o bien un estudio con estimulación cerebral o bien un plan terapéutico para un paciente concreto. Tenemos que saber cuál es el circuito que queremos modular. Esto vendrá dado por la fisiopatología concreta del trastorno que tenga ese paciente. No son los mismos circuitos que se afectan en trastorno obsesivo compulsivo, que en depresión, que en migrañas, con lo cual esta especificidad anatómica nos va a llevar a considerar un circuito u otro en función de lo que queramos tratar y en función de, como hemos dicho al principio, de los síntomas concretos de ese síndrome clínico que sean predominantes en ese paciente. Hay que saber cuál es el circuito, es una pregunta más anatómica, si queremos. Pues hay otra pregunta anatómica que es cuál es el target que nos da acceso a ese circuito. Los circuitos, por definición, están formados por muchas zonas cerebrales que están conectadas entre sí, pero no tenemos que estimularlas todas de golpe, porque están conectadas. Si yo estimulo una zona A que está conectada con la zona B, voy a modular lo que esa zona A hace sobre esa zona B, con lo cual, sin tocar la zona B, también la voy a estar modulando, pues simplemente por modular el efecto que la zona A tiene sobre la zona B. En este caso, por ejemplo, en el caso de la depresión, este gráfico de circuitos, tenemos estos nodos más dorsales en azul que tienden a procesar aspectos más cognitivos de la depresión y estos nodos más ventrales, algunos corticales, algunos subcorticales, que procesan aspectos más autonómicos o más afectivos. Y lo que queremos no es ni cambiar ni esto, sino la dinámica entre los dos. Y para eso podríamos o bien ir directamente a estos nodos más dorsales, que es lo que hacemos con TMS, o ir a estos nodos más ventrales, que es lo que haríamos, por ejemplo, con DBS, con estimulación cerebral profunda. O sea que tenemos que saber cuál es el circuito que queremos cambiar, cuál es el target que nos da acceso a ese circuito, son las preguntas más anatómicas. Y la tercera pregunta, que es más fisiológica, es ¿en qué dirección queremos modular ese circuito? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos aumentar o queremos disminuir la excitabilidad? ¿Queremos aumentar o queremos disminuir la conectividad? ¿Queremos aumentar patrones de oscilaciones gamma? ¿Queremos disminuir patrones de oscilaciones beta? Estas preguntas fisiológicas vendrán dadas por cómo caracterizamos la fisiopatología de ese trastorno. Por ejemplo, en depresión hay un desequilibrio de las ondas alfa entre el cerebro izquierdo y derecho. Bueno, pues en trastorno obsesivo compulsivo tenemos una hiperactividad y una hiperconectividad de ciertos nodos. Bueno, estas características fisiopatológicas son las que van a dar lugar a qué tipo de efectos biológicos queremos inducir para
para revertir esas características fisiopatológicas y entonces la pregunta es qué parámetros tenemos que utilizar para tener esos efectos biológicos que reviertan la fisiopatología de la condición concreta. Esto lo veremos un poco más en detalle ahora cuando hablemos de los parámetros de estimulación. Pero en general son estas tres cosas. Hay que saber qué circuito, qué target y cuál es la dirección de la modulación que queremos inducir. Y ya entrando de pleno en la estimulación magnética transcraneal, vemos aquí una imagen de Tony Barker que inventó, podríamos decir, TMS a principios de los años 80 en Inglaterra. Este es el prototipo, el primer prototipo de estimulación cerebral. Y el TMS no es más que una aplicación biomédica del principio de inducción electromagnética de Faraday, que se desarrolló a principios del siglo XIX. No voy a entrar de pleno en la física, pero voy a dar una pequeña explicación para que podamos entenderlo desde el punto de vista clínico. ¿Qué nos dice este principio de inducción electromagnética? Nos dice que si tenemos un circuito circular y hacemos correr una corriente eléctrica en ese circuito circular, esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a tener un vector principal que es perpendicular a ese circuito, al plano del circuito. No sé si me ven muy bien en la pantalla, pero si tenemos un circuito en este plano, el campo magnético va a avanzar en este plano, como vemos aquí en el gráfico. Y este campo magnético se va a hacer más débil a medida que se aleje de la fuente o del origen, pero una característica de los campos magnéticos es que se mueven en el espacio y no son impedidos, sus propiedades no cambian a no ser que interaccionen con un material que sea capaz de conducir electricidad también. Por ejemplo, en un laboratorio de física tenemos un circuito circular de cobre y hacemos pasar un campo eléctrico por él, tendremos este cambio magnético. Y si tenemos un trozo de plástico, un trozo de madera, el campo magnético lo atravesará. ¿Por qué? Porque el plástico de madera no conduce electricidad. Sin embargo, si tendremos una pieza de cobre o de otro metal que sí conduzca electricidad y la ponemos a una cierta distancia del circuito original, el campo magnético avanzará y una vez que interaccione con esta pieza de cobre se va a convertir en un campo eléctrico secundario y entonces esa electricidad empezará a fluir pues, por ese trozo de cobre o ese trozo de cualquier metal, ¿no? Con lo cual lo que tenemos es que hay una corriente eléctrica primaria, la convertimos en un campo magnético que puede moverse en el espacio de forma no impedida, a no ser que interaccione con un material que sí conduce electricidad y entonces ¡pam!, se convierte en un campo eléctrico secundario. ¿Cómo pasamos de un laboratorio de física a un laboratorio de neurofisiología o a una clínica de TMS? Tenemos aquí el capacitador eléctrico, genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es rápida y cambia y oscila. Y esa corriente eléctrica pasa por este cable y se va a esta bobina que es circular, que está puesta encima de la cabeza de este sujeto. ¿Qué hemos dicho? Tenemos un campo circular, pasa la electricidad, genera un campo magnético, su vector principal es perpendicular al plano de este circuito, con lo cual en este caso ese campo magnético avanza hacia el espacio intracraneal. ¿Y qué le pasa a este campo magnético? Pues atraviesa el pelo, la piel, los tejidos conectivos, el músculo, el hueso, las meninges, el líquido cefalorraquídeo. Todos esos materiales no conducen electricidad, con lo cual el campo magnético los pasa, son invisibles para él. Pero eventualmente, ¡pam!, llegan las neuronas corticales. Las neuronas corticales sí que conducen electricidad, con lo cual las neuronas corticales actúan como ese trozo de cobre que hubiéramos tenido aquí, y aquí se convierte ese campo magnético en un campo eléctrico en el cerebro, fuerza a esas neuronas a activarse, los potenciales de acción, y los potenciales de acción se trasladan por todo un circuito funcional concreto. Con lo cual, aunque llamamos estimulación magnética transcraneal, es un poco un mal nombre, porque no es magnética la estimulación, es eléctrica. Lo que pasa es que utilizamos este truco de la física de convertir un campo eléctrico en un campo magnético para poderlo pasar a través del tejido conectivo, tejidos blandos del hueso, de forma no invasiva, sin una craneotomía,
y poder aplicar un campo eléctrico relativamente focal en el cerebro, sin dolor, sin anestesia, y ser capaces de modular la función cerebral de forma no invasiva. ¿Y qué podemos hacer con TMS? Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero esencialmente dos. Una es medir la actividad cerebral y dos es cambiar la actividad cerebral. Así de sencillo. Porque podemos medir la actividad cerebral, podemos utilizar el TMS como una herramienta diagnóstica, sobre todo para diagnosticar patologías que afectan al sistema motor, como traumatismos craneoencefálicos, traumatismos del spinal cord, ELA, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiples, accidentes vasculares cerebrales. Y también lo utilizamos de forma, como he dicho antes, para el mapping prequirúrgico de zonas motoras y zonas del lenguaje. Pero como podemos también utilizar el TMS para cambiar actividad cerebral, podemos utilizarlo de forma terapéutica y nos centraremos sobre todo en estas aplicaciones terapéuticas. Muy bien, entonces, ¿qué necesita saber un clínico, un investigador, un médico que vaya a referir o enviar uno de sus pacientes a una clínica de TMS? ¿Qué podemos hacer con TMS? Cualquier cosa que podamos hacer con TMS lo vamos a hacer a través de decisiones concretas de los parámetros de estimulación. Por lo cual es muy importante entender cuáles son esos parámetros de estimulación. ¿Y cuáles son esos parámetros de estimulación? Principalmente son estos 5. La localización, dónde estimulamos, la focalidad y la penetración. Nuestro foco de actividad es muy focal o es más difuso, es más superficial o es más profundo. Y las dos van siempre de la mano, por eso las pongo juntas. Cuanto más focal, más superficial, cuanto más difuso, más capacidad de ser profundo. Después tenemos la frecuencia de estimulación, que es la que nos va a permitir definir la dirección del efecto fisiológico. Y sobre todo si aumentamos o disminuimos la excitabilidad. O sea, si inhibimos o si excitamos nuestro target de estimulación. Después hay que definir la intensidad de estimulación, cuánta energía aplicamos en cada pulso. Y después hay que definir la duración de la estimulación. Cuántos pulsos en una sesión de tratamiento, cuántas sesiones de tratamiento en un curso terapéutico. Esas 2, 4 y 5 son las dos juntas lo que definirían el concepto de dosis en TMS. Bueno, discutámoslas un poco en detalle. La localización es importante. Generalmente decimos que una de las mejores cosas de TMS es que es no invasivo y una de las peores cosas de TMS es que es no invasivo. Porque tenemos un potencial para focalidad muy grande, pero no vemos el cerebro, con lo cual estamos un poco perdidos, ¿no? Tenemos estrategias para solucionar eso. Por un lado, si estimulamos el córtex motor o visual, lo que diremos el córtex elocuente es más o menos fácil porque si aplicamos un pulso de TMS sobre la corteza motora, aunque no veamos el cerebro, si vemos que hay una contracción del músculo, sabemos que estamos encima de la corteza motora. Pero cuando queremos ir a otros tipos de cortezas es más difícil. Hay estrategias generalmente basadas en función de distancias que hemos aprendido desde el punto de vista de poblaciones. Sabemos que a 5 centímetros anteriores de la corteza motora, generalmente, para la población general, estaríamos en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Los primeros clinical trials o estudios clínicos de TMS utilizan esta estrategia para definir la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que es la que estimulamos en depresión. Esta aproximación es problemática porque generalmente 5 centímetros nos quedamos cortos, pero también son distancias muy rígidas. Si el paciente tiene la cabeza más grande o más pequeña, pues estaríamos en zonas cerebrales muy distintas. Una solución quizás mejor, si uno no tiene según qué tipos de tecnología, sería utilizar el sistema de coordenadas de EEG, que define coordenadas de forma relativa, como por ejemplo F3 o F4, que de una forma más precisa, aunque todavía desde el punto de vista poblacional, nos definirían la parte media de la circunvalación media prefrontal, o sea, que es la corteza dorsal prefrontal izquierda o derecha. Pero más allá de estas herramientas, tenemos tecnologías como la neuronavegación, que nos permiten tener
tengas de neuroimagen concretas, individuales del paciente que nos viene a ver, y esto nos permite tener una precisión mucho mayor porque sabemos precisamente en qué nodo de su cerebro estamos estimulando a medida que movemos la bobina alrededor de la cabeza del paciente. O sea, tenemos esta pantalla donde de forma dinámica, si vamos moviendo la bobina, vamos a ver en la resonancia cuál es la zona concreta que estimularíamos. Y aunque esta es una herramienta que está muy aceptada y es esencial en la investigación, desde un punto de vista clínico todavía está en desarrollo, aunque muchas clínicas en contextos académicos, ya, como la nuestra, por ejemplo, se utiliza de forma rutinaria, no solo para investigación, sino también para la clínica. Esto es importante porque, como hemos dicho antes, hay que saber qué circuito queremos modular y qué target nos da acceso a ese circuito. Si queremos tratar la depresión, iremos a la corteza lateral prefrontal izquierda. Si queremos tratar trastorno obsesivo compulsivo, iremos a la corteza dorsomedial. Y el cíngulo anterior, también el pre-SMA, que es un poco más posterior. Entonces, esta zona prefrontal en la línea media. Si queremos tratar las migrañas, iremos al polo occipital. Si queremos tratar el tabaquismo, iríamos a la ínsula o a la corteza ventrolateral. Con lo cual, tenemos que saber dónde estamos en el cerebro, porque en función de qué patología tratemos, iremos a zonas distintas del cerebro y necesitamos una estrategia para definir en cada paciente cuál es esa zona que vamos a estimular. Localización es el primer parámetro. El segundo es la focalidad. La focalidad de la estimulación y cuán superficial o profunda sea, se define principalmente en función del tipo de bobina que utilicemos. Hay dos tipos principales clásicas, son la circular y la que llamamos en figura de 8 o en mariposa. Esta es mucho más focal y, de hecho, las bobinas circulares casi no las utilizamos hoy en día. Quizás para algunas aplicaciones diagnósticas en neurofisiología clínica, quizás para algunas aplicaciones en investigación, pero generalmente veremos solo variaciones de esta bobina en figura de 8. Y unas bobinas, esta es la arquitectura general, es una caja de plástico, una cobertura de plástico con cables de cobre generalmente dentro. Y aunque tenemos también estas bobinas que son más nuevas, son las llamadas bobinas en forma de H, o las bobinas de estimulación profunda, TMS profundo, que, como hemos dicho antes, vemos que son muy distintas. Es un casco, es mucho menos focal, sí que son más profundas, pero a cambio de perder mucha focalidad. Y eso puede tener ventajas o desventajas clínicas, pero hay una serie de indicaciones que están aprobadas con esta bobina. Entonces hemos hablado de la localización, hemos hablado de la bobina, y luego la selección más importante es qué tipo de estimulación. Hay tres tipos generales de estimulación que podemos hacer con TMS. Los pulsos simples, los pulsos apareados y la estimulación repetitiva. Los pulsos simples son pulsos simples, un solo pulso de TMS. Esto generalmente lo que hace es generar ruido fisiológico en una zona muy concreta o generar un patrón de actividad concreto que generalmente lo utilizamos para estimular un nodo y un circuito de una forma generalmente diagnóstica. También de forma diagnóstica podemos utilizar pulsos apareados. Hay distintos patrones de dos pulsos que podemos utilizarlos para medir variables fisiológicas como patrones inhibitorios, patrones de facilitación, aspectos de plasticidad, aspectos de conectividad. Y de nuevo, estas formas de pulsos simples o pulsos apareados se utilizan de forma diagnóstica tanto en neurofisiología clínica como en mapping cerebral prequirúrgico. El pulso simple también se utiliza en terapéutica para definir la excitabilidad de la corteza cerebral de ese paciente en concreto, porque llamamos el umbral motor, que es lo que nos permite definir la dosis de estimulación. Pulsos simples, pulsos apareados y estimulación repetitiva, que son muchos pulsos. Y la estimulación repetitiva lo que nos permite es modular, inducir plasticidad en el cerebro del paciente o de un sujeto sano. Y podemos utilizar tanto frecuencias bajas de estimulación, como una hercio, un pulso por segundo, que son inhibitorias, o frecuencias altas, que generalmente decimos que son de 5 a 20 hercios, aunque en la práctica son sobre todo de 10 a 20 hercios. Estas son
frecuencias que son excitatorias, que es lo que hace es aumentar, no disminuir la excitabilidad. Estos son los patrones clásicos de estimulación repetitiva. Tenemos los patrones más nuevos, llamados Theta Burst Stimulation o TBS. Son estimulación en forma de bursts, son tripletes de frecuencias tetas. Y son patrones que los discutiremos en breve. Bueno, aquí están, si vemos 1 hercio es 1 pulso por segundo, 10 hercios son 10 pulsos por segundo. Y lo que hacemos en la estimulación con Theta Burst, le damos tripletes a 50 hercios, y que es lo que llamamos una frecuencia en el rango gamma, pero damos 5 tripletes por segundo. Es decir, en una frecuencia de 5 hercios, 5 por segundo, aplicamos tripletes de 50 hercios. Este patrón más complejo, fisiológico, es un patrón que se observa en el hipocampo, incluso en slices de hipocampo cuando estudiamos fisiología, están relacionados con tanto la long-term potentiation o long-term depression, LTP, LTD, que son las dinámicas de plasticidad fisiológica que intentamos emular con TMS, y se aplicaron en sujetos, en humanos, en pacientes y en sujetos sanos, y vemos que con patrones de estimulación muy cortos, que pueden ser tan cortos como 40 segundos, podemos inducir efectos fisiológicos que son tan relevantes como los de la estimulación tradicional, incluso pueden durar más que lo que duraría la estimulación tradicional. Con lo cual son realmente patrones más nuevos, muy eficientes y que tienen ya algunas aplicaciones establecidas en la clínica. Pulsos simples, pulsos apareados, como hemos dicho, se pueden utilizar para medidas diagnósticas. Esto lo pasé un poco rápido, pero se pueden utilizar para, de nuevo, neurofisiología clínica o mapping cerebral prequirúrgico. Y la repetitiva se utiliza, como hemos dicho, para modular de forma plástica. Vemos aquí que este es un patrón metabólico estándar. Si aplicamos 1 hercio inhibitoria, vemos que hay una disminución de la captación de glucosa, y aplicamos 20 hercios a alta frecuencia, hay un aumento de la captación de glucosa. O sea, son efectos metabólicos que reflejan patrones fisiológicos. Desde el punto de vista de la dosis de TMS, tenemos 2 factores. Uno es cuánta energía damos en un pulso, y esto lo podemos medir de distintas maneras, tanto de forma absoluta, cuánto teslas tiene la intensidad del campo magnético. Generalmente, de 2 maneras, lo medimos de forma relativa al paciente. Qué porcentaje del umbral motor de ese paciente en concreto vamos a utilizar como dosis. Y más allá de la energía que aplicamos en cada pulso, es cuántos pulsos en una sesión y cuántas sesiones en un curso de tratamiento, ¿no? Y la dosis es importante. Sabemos que cuanta más alta es la dosis, más grandes los efectos clínicos y menos variabilidad hay en la respuesta. Seguramente estamos todavía muy lejos de los límites reales de tolerabilidad y seguridad con TMS, pero siempre es complejo explorar esos límites porque uno se los puede encontrar más cerca o más lejos, pero lo que estamos aprendiendo es que realmente cuanto más agresivos somos con TMS, más efectivos somos con TMS y seguimos siendo bastante seguros. Y más allá de estos 5 parámetros, es importante cuando hablamos de TMS entender que es una intervención, con lo cual hay aspectos de seguridad a tener en cuenta. Unos aspectos más relevantes son el riesgo a que haya una crisis convulsiva. Siempre hablamos mucho de este riesgo. De hecho, es bastante menor. O sea, es menor que muchos antidepresivos que utilizamos, como el bupropión o incluso algunos SSRIs, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero es un riesgo real. Si hay una crisis convulsiva, no pasa cuando ya ha acabado la sesión y el paciente está en casa o se está yendo, pasa aquí y ahora, mientras estamos aplicando la estimulación al paciente. Esa crisis convulsiva no da lugar a epilepsia, es una crisis convulsiva única que se da porque aplicamos una carga eléctrica en el cerebro superior al umbral de crisis convulsiva. Pero este paciente no está en mayor riesgo después de tener más crisis convulsiva y desarrollar un síndrome epiléptico. Y mientras utilicemos los patrones de seguridad que están bien descritos en los guidelines de seguridad, en principio el riesgo es muy bajo. En nuestra clínica, por suerte, nunca hemos tenido una crisis convulsiva.
lo cual no quiere decir que no la tengamos un día, pero de momento no lo hemos tenido. Más allá de eso, hay otros factores de seguridad a tener en cuenta. El único que es realmente una contraindicación absoluta es tener ciertos tipos de implantes metálicos en la cabeza o en el cuello. Por ejemplo, unos clips para neurismas si ha habido algún tipo de neurocirugía. Por ejemplo, implantes cocleares. Pero aparte de esto, todos los otros efectos secundarios son relativos. Como siempre en la clínica hay que evaluar el potencial de beneficio y el potencial de riesgo. Muy bien, entonces, este es el marco. Hemos hablado del marco desde el punto de vista de neurociencia clínica, hemos hablado del marco desde el punto de vista de tecnología, hemos discutido los parámetros de estimulación, cada uno de ellos, 2 más anatómicos, 3 más fisiológicos, cómo tomamos decisiones, qué impacto tienen en la biología, qué impacto tienen en la clínica. Hemos hablado de la seguridad de TMS. Hablemos un poquito para acabar de las aplicaciones y empecemos por las aplicaciones en depresión. En los años 90 empezamos a tener modelos neurobiológicos anatómicos de depresión con estudios de PET que nos decían que la depresión era una patología de hipofrontalidad. No solo eso, decían también que había no solo una hipofrontalidad general, pero había un desequilibrio entre la izquierda y la derecha, donde el lóbulo frontal izquierdo estaba más hipoactivo que el derecho. Y justo en ese momento se está desarrollando la estimación repetitiva y sabíamos que podíamos utilizar alta frecuencia para aumentar la excitabilidad o baja frecuencia para disminuir la excitabilidad. Y se propuso como un target de tratamiento exactamente esto, intentar reequilibrar ese desequilibrio entre hipoactividad izquierda y derecha, subiendo la actividad de la izquierda o bajando la actividad de la derecha, subiendo con alta frecuencia, bajando con baja frecuencia. Y una o la otra estrategia equilibraría esa asimetría de activación y llevaría a eutimia. Y estos siguen siendo los 2 patrones principales que utilizamos hoy en la clínica, patrones excitatorios en la corteza izquierda, frontal, prefrontal, o patrones inhibitorios en la derecha. Hoy sabemos que es mucho más complejo que simplemente subir o bajar la izquierda a la derecha. Estamos modulando redes mucho más complejas, corticales y cortico-subcorticales, pero estos patrones técnicos siguen siendo los que utilizamos. ¿Y qué tipo de beneficios podemos ver en la clínica? Este estudio me parece interesante porque es un estudio no controlado, naturalista, pero que después de que la TMS estuviese aprobada, con los estudios randomizados, los de ciego, etc., intentó entender en la vida real pacientes que tienen depresión y ansiedad, y PTSD, hipertensión y diabetes, que han fallado no solo 1, 2, 3 o 4 medicaciones, pero mucho más, que también toman medicaciones para problemas médicos, neurológicos. ¿Qué tipo de beneficio vemos? Con el standard of care de la época, con 6 semanas de TMS. Y lo que vimos es que había una respuesta en la depresión, que fue una mejora de al menos de 50%, en el rango del 40 al 58%, en función de qué medida utilicemos para medir la depresión. Y la remisión, que es pacientes que acaban el curso de TMS y no tienen depresión, del 26 al 37%. Y esos números siguen siendo relativamente válidos. Son los que es útil discutir estos números con los pacientes. Más recientemente hemos tenido un estudio, como comentaba antes, que intentó comparar el protocolo tradicional de estimulación con 10 hercios en la corteza lateral prefrontal izquierda. Es un protocolo que dura 37 minutos, con un protocolo de Theraburst intermitente, que también es excitatorio, pero que dura 3 minutos. Y fue un estudio con 411 pacientes, el estudio clínico más grande que se ha hecho con TMS, y lo que vio es que no solo la respuesta era parecida a lo que estábamos hasta ahora, del 39 al 50-49%, y una remisión del 20 al 32%, pero que los 2 protocolos, el de 38 minutos y el de 3 minutos, eran igual de efectivos. Esto da lugar a la aprobación por la FDA en el 2018 del Therapy Stimulation para depresión, y hoy tenemos protocolos de solo 3 minutos que cada día que pueden ser igual de efectivos. ¿Y cómo es relevante es esto desde un punto de vista más global de la terapéutica de depresión? Aquí estamos viendo datos del STAR-D, que fue el estudio naturalista más grande que se hizo en los 90-2000 de depresión, que nos enseñó varias cosas, también nos dejó con muchas dudas, pero algo que nos enseñó es algo que quizás los clínicos ya sabíamos, que es que cuanto más resistente es la depresión, más resistente es la depresión. Es decir, pacientes
naive que tenían depresión y nunca habían sido tratados con fármacos. El primer fármaco que se les daba, veíamos una remisión del 28%. Si fallaban, no respondían a este fármaco, se les daba un segundo fármaco. Y entonces la remisión es del 21%. Si fallan 2 fármacos, se les da un tercer fármaco. Entonces la remisión es del 16%. Si han fallado 3 fármacos, se les da un cuarto fármaco. Y entonces la remisión es solo del 7%. Es decir, cuanto más resistente es, más difícil es que ese paciente responda. La FDA aprobó el DMS para pacientes que han fallado al menos una medicación, o sea, salir de aquí hacia allá. Pero en la vida real, las aseguradoras, las prepagas, solo cubren si un paciente ha fallado de 4 o más medicaciones de al menos 2 tipos distintos. Es decir, no pueden haber fallado 2 inhibidores selectivos de serotonina. 4, perdón. Han de ser 2 o 3 de esa clase y quizás un fármaco de otro tipo. O sea que estos números que estamos viendo de una respuesta del 39 al 49% y una revisión del 20 al 32% son pacientes que están a la derecha de este gráfico. Es mucho más resistente. Con lo cual el TMS de alguna manera se compara bastante bien con tratamientos farmacológicos. No es que los vaya a sustituir ni mucho menos, pero es una herramienta realmente potente desde el punto de vista de eficacia clínica. Y aunque hemos hablado de depresión, como he dicho al principio, cualquier trastorno clínico que podamos formular desde un punto de vista de disconectividad de circuitos es una potencial indicación de TMS, con lo cual la depresión, pero también el trastorno obsesivo compulsivo, las adicciones, en este caso tabaquismo o la migraña, son otras indicaciones de TMS. Caso de OCD, estos son los datos del Pivotal Trial, que fue el estudio que dio lugar a la aprobación de TMS para trastorno obsesivo compulsivo. Un estudio con 100 pacientes, 11 hospitales. Se definió la respuesta con una mejora del 30% o superior, que es la medida estándar en estudios clínicos de OCD. No hubo ningún tipo de crisis convulsiva. Y fue un protocolo distinto de la depresión, como os he dicho antes. La bobina era de esas bobinas profundas, esos cascos, estimulada la corteza dorsomedial prefrontal y argumentaban que la bobina es suficientemente profunda para llegar al córtex cingulate anterior. Una característica del protocolo es que no simplemente seas TMS, sino que antes del TMS hay una intervención psicoterapéutica, si queremos. Hay una provocación de síntomas. O sea, se fuerzan los síntomas obsesivos compulsivos del paciente, haciéndoles como que se imaginen que están tocando un baño, por ejemplo, que se imaginen que se van de la casa sin cerrar las puertas. Está individualizada a los temas, a las obsesiones, a las compulsiones del paciente. Con esa intervención conductual, lo que hacemos es activar esos síntomas, esos circuitos patológicos, y en ese contexto de activación, aplicamos la estimulación cerebral. Es un protocolo de 20 hercios que dura unos 18 minutos, y lo que vio fue que la respuesta era del 38% para el grupo activo y del 11% para el placebo. Tanto efectivo que dio lugar a la aprobación. Y la otra indicación, este estudio se ha publicado esta semana, o sea, estos datos no los había visto hasta esta mañana, perdón, o sea que y los podemos comunicar. Sabíamos datos que había comunicado la empresa, pero nunca habíamos leído el paper. Fue el estudio que dio lugar a la aprobación para tabaquismo. Fue un tratamiento mucho más corto, solo 3 semanas, cada día de estimulación, y después 15 días de estimulación. 21 días, pero 15 sesiones. Y después de 3 semanas de tratamiento cada día, se dio un tratamiento por semana durante 3 semanas más. Se estudiaron 262 pacientes. Eran pacientes con tabaquismo que al menos habían intentado dejar de fumar una vez, aunque el 68% habían intentado 3 o más veces. La estimulación es bilateral en la corteza lateral prefrontal y la ínsula. Es un patrón de 10 hercios excitatorio y dura 18 minutos. Y como en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo hay una inducción de síntomas, en este caso una inducción de craving, de las ganas de fumar, antes de aplicar la estimulación. Y la medida de eficacia era el Continuous Quit Rate, que básicamente es una medida de llevar 4 semanas o más sin fumar. Y lo que vieron es que a las 6 semanas la diferencia, el ITT es el Intention to Treat, o sea,
todos los pacientes que han empezado el tratamiento, aunque no pueden acabar el estudio, y el CO es los completers, aquellos pacientes que han acabado el protocolo tal como estaba diseñado. Y vieron que tanto a las 6 semanas como a las 18 semanas después de acabar el tratamiento, tanto el intention to treat como los completers, había una diferencia significativa en el número de pacientes que llevaban 4 semanas o más sin fumar entre activo y no activo. Y estas son medidas tanto de nicotina en orina, no sé si en orina o en serum, pero también son cuestionarios clínicos. Y aparte de estas medidas más importantes, de fumas o no fumas, también midieron el craving y vieron que también había una diferencia entre el grupo activo y el grupo de placebo con la disminución de las ganas de fumar. Bueno, acabaremos aquí. Un poco en resumen, hemos hablado, para empezar, del paradigma de neurociencias clínicas que nos permite formular un problema clínico basado en dimensiones, no solo síndromes. Y una vez que tenemos una formulación de dimensiones, podemos tener una formulación de circuitos. Esto nos permite individualizar de alguna manera los planes terapéuticos con estimulación cerebral. Hemos hablado también del marco tecnológico de neuromodulación, de las técnicas invasivas, convulsivas, no invasivas, y sobre todo no tanto lo que las separa, que también los hay factores, sino aquello que las une, ese marco tanto biológico como técnico, como sobre todo clínico común. Hemos hablado de TMS, hemos hablado de que hay aplicaciones diagnósticas y aplicaciones terapéuticas, hemos discutido los 5 parámetros fundamentales, cómo tomamos decisiones, qué impacto tiene en la biología, qué impacto tiene en la clínica. Y al final hemos hablado con más detalle de las aplicaciones terapéuticas, sobre todo las psiquiátricas en depresión, trastorno obsesivo compulsivo y en adicciones, sobre todo el tabaquismo. No hemos hablado de las migrañas, tratamientos más neurológicos, me pidieron que hablara más de tratamientos psiquiátricos. Y con esto, este es el grupo que realmente está detrás de todo el trabajo. Y a partir de aquí tomaremos preguntas si las tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor. Muchas bueno, yo me dedico a adicciones, así que tenía algunas preguntas relacionadas a eso. La verdad que sé que el nivel de recomendación, por lo que estás comentando, con lo que tiene que ver tabaquismo, vendría a la cabeza con esto. ¿Qué pensás de las otras adicciones relacionadas a marihuana, cocaína, alcohol y las adicciones de conducta? Sí, hay mecanismos comunes de todas las adicciones, bien sean sustancias o bien sean conductuales, y luego hay especificidades también, ¿no? Entonces, en principio, hay tanto componentes cognitivos de inhibición de impulsos hedónicos, digamos, y luego hay procesos de esos procesamientos impulsos del placer que son en circuitos más límbicos de recompensa, ¿no? Y un poco lo que queremos hacer es modular tanto el aquí y ahora. O sea, una forma de formular las adicciones es que hay una desconectividad entre esos circuitos de recompensa que definen el aquí y ahora y esos circuitos ejecutivos de inhibición top-down. Hay una desecuación del diálogo entre esos circuitos donde de alguna manera el aquí y ahora, esos circuitos de recompensa son los que definen la conducta y uno tiene poca capacidad de planificar o equilibrar placeres inmediatos con placeres futuros. Con lo cual lo que tendremos que hacer es reequilibrar esos circuitos. El target de la ínsula, de alguna manera fue una idea que surgió de unos estudios a mediados de los años 2000, interesantes, que vieron que en un grupo de enfermos, de 200, 300 enfermos, fue un estudio que vino de Iowa, que habían tenido infartos y fueron estudios de lesiones de neuroimagen y vieron que pacientes que habían tenido infarto y habían dejado de fumar después del infarto, la probabilidad de que el infarto hubiera tocado la ínsula anterior era muy alta. Y eso dio lugar a estudios que intentaron modular la ínsula para el tabaquismo,
lo cual es algo que es difícil de hacer porque, como hemos dicho, la estimulación magnética transcraneal es relativamente superficial y la ínsula es una estructura profunda. La evidencia está ahora para el tabaquismo. La pregunta es, ¿estamos modulando un circuito que es genérico de las adicciones o es específico del tabaquismo? Eso está por definir. Seguramente la corteza ventrolateral prefrontal es una corteza que de forma más genérica está relacionada con la inhibición y la impulsividad, que es un target para distintos trastornos que tienen problemas de impulsividad. Si volvemos a esa formulación dimensional, en las adicciones hay problemas de impulsividad, en la manía, en el trastorno bipolar hay problemas de impulsividad, en traumatismos craneoencefálicos hay problemas de impulsividad, con lo cual patologías donde hay un problema de impulsividad, un tratamiento de la corteza ventrolateral puede ser terapéutica. Entonces hay ahora intervenciones tanto en la corteza ventrolateral como nosotros tenemos un estudio en activo, mencionaba las adicciones de la conducta en ludopatías, gambling disorders en inglés, donde estamos estimulando un target parecido al de OCD, que es la corteza, el pre-SMA, la pre-suplementada motora, que también es un nodo junto con el ventrolateral prefrontal, son dos nodos de circuitos ejecutivos de inhibición conductual por top-down. Y es un estudio mixto, tanto clínico como de neuroimagen, donde estamos randomizando a pacientes con patología ludópata que están bien caracterizados y después de intentar inhibir ese nodo, vamos tanto a medir respuesta clínica como medir con neuroimagen qué estamos modulando en esas dinámicas entre los circuitos ejecutivos y circuitos de recompensa. Bien, los pacientes que ustedes incorporaron, o que recién nos comentaba sobre que tenían tabaquismo, ¿estaban con algún fármaco mientras realizaban la estimulación o no? No, este estudio, uno de los criterios de inclusión es que no podían estar tomando fármacos o haciendo una terapia farmacológica o conductual para el tabaquismo. Si el paciente tenía hipertensión y tomaba antihipertensivos, si tenía diabetes o si tenía ansiedad y tenía un régimen farmacológico estable, eso no era un factor de exclusión. Pero no podía tener un tratamiento paralelo donde el target fuera el tabaquismo. Bien. ¿Dejo para más preguntas o sigo? Yo puedo seguir. Acá hay algunas Yo quisiera preguntas de la hacer audiencia. Tomás. Sí, una pregunta quiero hacer. Excelente exposición, doctor. Muy interesante para aprender además. Y la pregunta sería la siguiente. Cuando habló usted de los circuitos que se estimulan, parecen ser circuitos bastante específicos en determinadas patologías. La pregunta es, ¿cómo estamos seguros que tocando un circuito no tocamos otro cuando hacemos la estimulación, por un lado? Y en función de eso, si podemos llegar a tener efectos adversos psiquiátricos, justamente porque la estimulación de un circuito genere la estimulación de otro o la disminución de estimulación de otro que genere un efecto adverso psiquiátrico, aparte de lo que estamos buscando terapéuticamente, ¿no es cierto? Sí. Hay distintas formas. La primera pregunta sería cómo tenemos garantía de especificidad del circuito. No siempre la tenemos. Cuando hacemos, o sea, el estándar terapéutico es, si uno quiere, bueno, quizás ya no sé, en depresión, por ejemplo, sería ir 5 o 6 centímetros hacia delante de la corteza motora. Recomendamos no utilizar esto y utilizar las medidas de EEG y la F3. Pero aún así, esto no tenemos una impresión exacta de dónde estamos y qué circuito tenemos. Tenemos una idea de la resolución del efecto de TMS en la corteza, que para los parámetros estándar viene a ser de 1 por 1 centímetro por 1 centímetro, puede ser menos de medio por medio centímetro, según otras bobinas o intensidades muy altas puede ser un poco mayor. Pero es relativamente focal. Y en principio, más que ver efectos secundarios, esto es lo que nos enseña la clínica, es que podemos ver una falta de eficacia, ¿no? Ganamos especificidad si añadimos
sí, estrategias guiadas por la imagen. Es decir, si podemos mapear ese circuito con herramientas de resonancia funcional, de difusión, de imágenes anatómicas, y entonces podemos saber exactamente dónde estamos para ese paciente. Entonces, las técnicas de neuroimagen nos podrían ayudar a mapear los límites de esos targets, esos circuitos, y de alguna manera garantizar que estamos dentro y no fuera. Esta sería la estrategia para ganar especificidad. No es la estrategia común. Una evidencia del éxito comunitario de TMS es que el 95-98% de las clínicas de TMS en Estados Unidos no son en centros académicos como el mío, son en prácticas privadas, en clínicas ambulatorias en la comunidad. Y en esos contextos no se hacen escáneres sofisticados de conectividad guiados por estereotaxis. Aún así, la evidencia clínica nos dice que no vemos tanto efectos secundarios psiquiátricos. Desde el punto de vista teórico, es verdad, no puede decir, bueno, quizás estoy inhibiendo un circuito atencional con lo cual esa persona puede estar más, tiene problemas ejecutivos o de memoria a corto plazo o de atención si quizás inhibo, pienso que es una zona de presión y es otro circuito, ¿no? Teóricamente es verdad que uno podría pensar que esto podría pasar. No, en la evidencia clínica no es esa. Lo que sí que podemos ver en pacientes en el espectro bipolar, que el TMS, como cualquier otra terapia antidepresiva, es que si uno tiene una depresión bipolar y se trata con tratamientos antidepresivos, puede haber un switch a hipomanía o manía, ¿no? Lo cual, cuando pasa, que a veces pasa, lo podemos plantear como una buena señal en el sentido de que estamos moviendo a la dirección adecuada, simplemente que fisiológicamente ese cerebro no tiene la capacidad homeostática de equilibrar esos circuitos. Y eso lo podemos ayudar o bien reduciendo el impacto de TMS, pero también farmacológicamente aumentando la estabilización del humor con antipsicóticos, anticonvulsivos, con litio. Pero sí, o sea, por un lado, las terapias guiadas por imagen nos pueden dar especificidad. En la clínica estándar no se utilizan y a pesar de ello no vemos ese potencial teórico de que empeoran en otros circuitos, con algunas excepciones que tienen que ver menos con TMS y más con la fisiopatología de un trastorno bipolar y el impacto que tiene un tratamiento antidepresivo, bien sea farmacológico, bien sea de estimulación cerebral. Correcto. Y una última pregunta que tiene que ver con el OCD para el tratamiento es, en el TOC, es ¿el tratamiento es solo la terapia magnética o es junto con la medicación? ¿Cuál es su experiencia? ¿Las dos cosas? Las dos cosas. ¿No? Generalmente, sobre todo en los estudios clínicos, a veces sí que toman pacientes que tienen esa patología y no tienen otras y son pacientes que están sin medicación. Pero esos pacientes, yo no sé dónde están porque yo no los veo en la clínica, que solo tienen depresión, que solo tienen TOC y que no toman medicaciones. Entonces son pacientes en la clínica mucho más complejos que tienen comorbilidades psiquiátricas, médicas, neurológicas, que tienen distintos fármacos y que aunque estén sintomáticos, nunca sabes hasta qué punto el fármaco o no funciona o simplemente funciona pero no del todo. Entonces la estrategia generalmente no es parar la farmacología y hacer TMS en monoterapia, sino es, si uno tiene esta farmacología y tiene este nivel de severidad de patología psiquiátrica, intentemos añadir TMS para mejorar, bien sea el TOC, bien sea depresión. Y una vez que llegamos a una respuesta clínica, ahí sí que nos podemos plantear, ok, hemos llegado a un punto de ausencia de síntomas, ¿qué hacemos con la farmacología? ¿La aguantamos? Generalmente las terapias la aguantamos un tiempo, pero si está inestable, entonces uno se puede plantear de forma cuidadosa a ir haciendo cambios en la dirección de intentar rebajar dosis o parar medicación. Gracias. Doctor Corral, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones por el encuentro, a Joan. Dos cositas, si bien bueno, es más específico relacionado con psicosis, esquizofrenia. Está el grupo de Nueva York, de Feinstein, trabajando sobre el tema del impacto en los síntomas positivos. Y la pregunta concretamente es por esa línea de investigación relacionada con predictores de respuesta, que había una línea vinculada con flujo sanguíneo cerebral. No sé si están trabajando con eso
allá, porque bueno, por lo que veo es más que nada trastorno del ánimo y TOC, pero la pregunta era específicamente para síntomas psicóticos y positivos, y también por el tema de predictores de respuesta. Sí, no, lo que he presentado son un poco los trastornos que están aprobados, ¿no? En el grupo nuestra investigación tenemos estudios en psicosis, tenemos unos estudios transdiagnósticos sobre déficits ejecutivos y en la esquizofrenia tenemos síntomas positivos, negativos y cognitivos. Los cognitivos son sobre todo síntomas de déficit ejecutivos. Y tenemos estudios, en este caso con TDCS, con TDCS, para intentar mejorar aspectos de impulsividad, de planning, de memoria de trabajo, de atención, que son síntomas, aunque no son los síntomas primarios psicóticos, como podemos decir las alucinaciones o los delirios, son síntomas que están más asociados con problemas funcionales incluso que los síntomas positivos, ¿no? Ha habido trabajo, bastante trabajo en Yale, en TMS para tratamiento de alucinaciones, sobre todo alucinaciones auditivas. Y luego ha visto bastante trabajo en tratamiento de síntomas negativos también. Un poco pensar aspectos, de nuevo, translacionales. Hay problemas de motivación y hay problemas afectivos que son dentro de este grupo de síntomas negativos. Con este proceso podemos mapear, como hemos visto en la primera diapositiva, cuáles son los circuitos que de alguna manera nos procesan esas funciones, no solo en depresión, sino también en esquizofrenia, también en otras patologías, y a partir de ahí se han formulado hipótesis terapéuticas que se han testado en estudios clínicos. Había varios estudios de tratamiento en la corteza dorsolateral derecha, no izquierda, para el tratamiento de los síntomas negativos. El tratamiento de las alucinaciones ha sido en la corteza temporal, de alguna manera intentaban modular la corteza auditiva. Ha habido estudios primaria y ha habido estudios que intentaban modular la corteza auditiva asociativa, corteza secundaria o unimodal, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, quedan algunas últimas preguntas en el chat de la audiencia. Walfred Rincón agradece la presentación y pregunta si pacientes en tratamiento con bupropión, ya sea por depresión o para deshabituación tabáquica, tienen mayor riesgo de desarrollo de convulsiones con TMS. Muy buena pregunta. La respuesta en principio es no. Hubo un paper que surgió de un grupo de Vancouver, un psiquiatra que también es español, Fidel Vila, y en su grupo donde hicieron un análisis, pacientes que habían tratado con y sin bupropión, y vieron que no había un riesgo mayor. De todas maneras, hay distintas estrategias. Nuestra estrategia generalmente es, aunque pacientes tomen fármacos que modulen la excitabilidad, incluso el umbral de crisis convulsiva, para nosotros no es una contraindicación de TMS. Lo que sí que somos más cuidadosos y siempre lo que vamos a hacer es intentar medir la excitabilidad cortical de ese paciente, quizás en un paciente que toma esas medicaciones, sobre todo pacientes que toman fármacos que de forma no regulada, sino si los necesitan, como es el caso más comúnmente de las benzodiazepinas, que pueden modular la excitabilidad cortical, que pueden modular el umbral de crisis convulsiva. Ahí tenemos que ser más cuidadosos y quizás medir la excitabilidad cortical con el umbral motor durante el curso de tratamiento, no solo el primer día, y ajustar la dosis en función de los cambios que haya, ¿no? A los pacientes con bupropión, la evidencia de las crisis convulsivas es sobre todo también de las tres formulaciones que hay, immediate release o de efectos inmediatos, de efectos medios y de efectos a largo plazo. Cuanto más nos movemos de inmediato a medio plazo y a largo plazo, menor es el riesgo de crisis convulsiva. Y la evidencia era sobre todo en pacientes que toman bupropión y tenían trastornos de alimentación, en anorexia o bulimia. De todas maneras, sí que hay un riesgo en la población general psiquiátrica que hay que tener en cuenta, pero mientras seamos cuidadosos en medir el umbral motor y nos ajustemos a los guidelines desde el punto de vista de la dosis relativa, no debería ser un problema.
Gracias, Joan. Acá preguntan también si en su instituto, María Alcira Yusel, no puedo leer completo el nombre, perdón, pero bueno, pregunta si en la institución realizan TMS a niños o población infantil con TDAH y cuáles son los beneficios. Hemos tratado adolescentes y el paciente más joven tenía 11 años para depresión, no para TDAH. No deja de ser una indicación off-label, digamos, porque la indicación del FDA es para adultos con depresión, pero ha habido bastantes estudios que han demostrado que la tolerabilidad y la eficacia es muy parecida entre adultos y niños con depresión. No hemos hecho adultos, no hemos hecho TMS para trastornos de atención de TDAH. Sí que hemos hecho pacientes que tenían TDAH y depresión. Y en ese contexto, los dos protocolos principales, que son o aumentar la excitabilidad de la corteza izquierda o disminuir la de la corteza derecha, favoreceríamos el de aumentar la excitabilidad izquierda, porque aumentar la excitabilidad cortical frontal va a ser procognitivo y inhibirla puede ser, podría descompensar los problemas atencionales. Tenemos estudios con TDCS, no con TMS en TDAH. De hecho, estamos empezando ahora un clinical trial, un estudio clínico donde vamos a hacer TDS en casa de pacientes, donde ellos se llevan la máquina a casa y se la aplican cada día durante un mes y vamos a ver tanto respuesta clínica como cambios fisiológicos. Y con una colaboración con Brasil, esta mañana he visto los resultados de un estudio con 60 pacientes que también hicieron TDCs en casa y el primer análisis es positivo. O sea, realmente no son efectos clínicos muy grandes, pero sí que hay una diferencia entre TDCs activo y placebo en mejora de síntomas de TDAH medidos con el ASRS, que es una medida estándar clínica de severidad cognitiva en trastorno de atención y hiperactividad. Muchas gracias. Bueno, creo que ya es la última pregunta y estamos en horario. Hay varias preguntas acerca de tu experiencia clínica en TMS con esquizofrenia y también preguntan acerca de esquizofrenia con algún tipo de comorbilidad de TOC o síntomas sin TOC. Sí, no tenemos mucha experiencia. La verdad es que no, aunque nos adentramos en casos más complejos en la clínica, que podemos formularlos porque tenemos una buena idea de qué es lo que podría ayudar o porque hay evidencia en estudios clínicos aunque no estén aprobados. En el caso de la esquizofrenia, los datos no son tan claros y lo que hemos hecho sobre todo en investigación. Realmente no nos hemos planteado el tratamiento de pacientes psicóticos. Hemos hecho un estudio donde hicimos TMS en el cerebelo para intentar mejorar aspectos cognitivos en pacientes esquizofrénicos o en pacientes esquizofrénicos, en pacientes con bipolares pero con síntomas psicóticos. Y luego estamos haciendo este estudio con TDCS para centrarnos de nuevo en aspectos cognitivos en esquizofrenia. Pero los datos TMS en esquizofrenia en general no son suficientemente claros, creo, como para que podamos empezar a plantear su tratamiento en la clínica de pacientes psicóticos. Perfecto. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Creo que ya vamos cerrando. No sé si Fabián o Leandro quieren hacer el cierre. Estás muteado, Leandro. Estás muteado. Simplemente agradecerle a Joan, a los panelistas y a toda la gente que se conectó. Bueno, Muchas básicamente yo también, obviamente a Lucía por su excelente moderación, a Joan por su tiempo desde ahí de Estados Unidos, a los panelistas y a todos los asistentes, agradecerles nuevamente el hecho de haber estado esta hora y media aquí pendientes de esta charla y bueno, comprometerlos para el próximo jueves. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos. gracias.